Celebramos con toda la iglesia la fiesta de la exaltación de la cruz. Y particularmente los tatinos estamos de fiesta porque cada vez que se acerca este día, celebramos un nuevo aniversario de nuestra familia religiosa, un nuevo aniversario de fundación. Y así como ustedes que cuando están de cumpleaños o algún aniversario invitan a gente y les hacen ver lo que es la familia, imágenes, fotos que les demuestra cómo está compuesta la familia, cuáles son sus tesoros más lindos, más importantes, también yo quisiera mostrarles a partir de imágenes de qué se trata y cómo está compuesta la familia religiosa a la que pertenezco. Y lo quiero hacer a través, como les decía, de imágenes que se contienen en libros, en portadas de libros que son históricos. Algunos tienen entre 400 y 300 años de vida. Y en aquel tiempo, después de la imprenta, los libros solían tener carátulas con dibujos bastante importantes y muy buenos en aquel tiempo, que solían representar y significar lo que iba a encontrar leyendo ese libro. En esta ocasión empecemos por las constituciones de la Congregación de los Clérigos Regulares. Lo vemos la palabra en latín, lo que un teatino abría cuando iba al libro que le decía cómo tenía que ser como teatino, cuáles eran las obligaciones, los requisitos, los derechos de ser teatino. Lo primero que encontraba era una frase del Evangelio, la de Lucas en el capítulo 9, los versículos 23. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es la traducción de la frase que encontramos en latín. Es decir, a un teatino cuando abría las constituciones, lo primero que se ponía por delante es recordar que estás en la secuela de Jesús, en el camino de Jesús. Y este camino es camino de cruz. Tomar la cruz cada día y seguirlo. Y por lo tanto, si querés ser un buen teatino, no podés renunciar a la cruz. Y si de cruz hablamos, siguiendo una página más de esta edición, la primera de las constituciones, encontramos precisamente que al centro está la cruz desnuda del Señor, recordando que el discípulo no es más que el maestro y por lo tanto tiene que seguir el camino del maestro. Este camino de discipulado supone entonces también ser crucificado con Cristo. Por eso la cruz desnuda para el teatino, porque en definitiva esa cruz desnuda le recuerda que también esa cruz guarda un lugar para él, guarda un lugar para mí en mi profesión religiosa. Al lado de la cruz se encuentran los apóstoles Pedro y Pablo, que son las columnas de la iglesia, es la representación del colegio apostólico. La orden de los teatinos nace para volver a traer en lo cotidiano la vida apostólica en la iglesia. El deseo de un teatino debe ser siempre vivir como vivieron los apóstoles. Vivir no solamente cómo se vistieron, qué comieron, con qué caminaron, sino con el impulso, el deseo que los envió a anunciar la buena noticia de la salvación. Incluso hasta la capacidad, si es necesario, de dar la propia vida por al anuncio del Evangelio. Debajo vemos una frase de Colosenses, la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, 23. Dice lo siguiente de la traducción del latín: fundados y asentados en la fe y inconmovibles en la esperanza del Evangelio. Para ser teatino, nos dice estas constituciones, es necesario estar fundado y asentado en la fe. Esta vocación singular dentro de la iglesia, como muchas otras, pero particularmente tenemos que recordar nosotros, está asentado en la fe. Un hombre que tiene fe no podría ni siquiera seguir este camino de consagración especial, particular en la vida religiosa, en la vida consagrada. E inconmovibles en la esperanza del Evangelio. La vida del teatino como vida apostólica que se trae a lo cotidiano, que se trae al hoy, debe ser firme en la fe y al servicio del Evangelio, sobre todo por esa fe que nace a partir de vivir precisamente del Evangelio. Esos son nuestros principios sólidos.
el Evangelio de Jesús, y la vida apostólica, que se encarga de dar a conocer, difundir la buena noticia de la salvación, el Evangelio. Y debajo vemos a los institutores, dice el título por debajo de esta imagen. Institutores, congregaciones clericorum regularum, es decir, aquellos que fundaron la congregación de los clérigos regulares. Vemos de izquierda a derecha a don Bonifacio de Coli, vemos a Pablo IV, pontífice máximo, dice, ¿no? Es aquel que, como Monseñor de Chieti, de ahí nos viene el nombre de Teatinos. Chieti en latín se escribía Teates, y de ahí los que vivían en Chieti, Teatinos, nos viene el nombre. Obispo de Chieti, Juan Pedro Carafa, fundador también de la orden, después más tarde Papa Pablo IV. Seguimos, decía, de izquierda a derecha, vemos a nuestro querido San Cayetano, fundador de la congregación, y por último, a la derecha, a Pablo Consiglieri. Ellos fueron los primeros cuatro teatinos, aquellos que emitieron su profesión religiosa aquel 14 de septiembre de 1524 en la Basílica de San Pedro. Son, en definitiva, los primeros de una serie de religiosos que buscarán, nuevamente repito, seguir a cruz, abrazando la cruz, seguir a Jesús abrazando la cruz de cada día, vivir la vida apostólica con esta imagen, representación de San Pedro y San Pablo, y fuertemente asentados y fundados en la fe que nace del Evangelio, de la buena noticia de la salvación. Otra imagen encontramos, esta vez de 1628, nuevamente una edición de las Constituciones, pero esta vez comentada por un teatino llamado Alexander Peregrino. Vemos nuevamente arriba la imagen de San Pedro y San Pablo alrededor de la cruz, el trimonte, es decir, la cruz sobre las tres montañas que son el signo de la congregación. Y esta caracola de marina que vemos detrás de la cruz siempre fue signo de vida, de renacer, de resurrección. Lo vemos arriba, ¿no? Contemplando a San Pablo y San Pedro. Para los teatinos eran ellos los verdaderos institutores, los verdaderos fundadores de esta forma de vida, porque los teatinos no querían tanto fundar una congregación, sino seguir un estilo de vida, repito, la vida apostólica. Alrededor vemos teatinos de gran santidad de vida, al Papa Pablo IV a la izquierda, a Cayetano de Tiene a la derecha, ya beato en aquel tiempo, considerado beato, debajo a los otros dos fundadores, Bonifacio de Coli y Pablo Consiglieri a la derecha. Debajo se suman otros cuatro, que son el cardenal Bernardino Scotti, el primer novicio de la congregación, el primero que se suma a esos cuatro, que llegó a ser cardenal de la Iglesia y estar al servicio del Papa Pablo IV. Vemos a la derecha al beato Juan Marinoni, gran compañero de San Cayetano al momento de fundar la Casa de Nápoles, y también otro gran napolitano santo, debajo a la izquierda, el beato Pablo Burali d'Arezzo, y a la derecha al gran San Andrés Avelino. En definitiva, aquellos que vemos con el rostro que se define bien, que sabemos quiénes son, que tienen nombre debajo, son aquellos que alcanzaron precisamente a seguir la cruz de Jesús. Abrazando su propia cruz, alcanzaron la glorificación por medio de la cruz. Por eso vemos rostros definidos, con nombre, etc. Debajo no vemos rostros definidos, pero llegamos a distinguir que son una serie de un grupo de teatinos, que tienen algún libro, que están rezando, que están mirando hacia arriba, etc., que contemplan el Espíritu de Dios. Repito, no tienen rostro definido, porque aquel teatino que abre estas constituciones le recuerda que, así como estos teatinos llegaron a la gloria, también estás llamado a alcanzarla vos. Dice debajo de la leyenda de esta edición, el Salmo 46, versículo 5. Él nos ha elegido como su heredad. Se trata de una vocación, es decir, de una llamada. Dios me llamó a ser teatino, como Dios me llama a ser sacerdote, a ser religiosa o a ser de otra congregación.
pero aquel teatino que tiene en sus manos este libro debe recordar que es una vocación que le viene de Dios y por lo tanto debe dar cuenta a Dios. Está llamado a configurar su vida con la de Jesús, de tal modo que también el día de mañana su rostro, su nombre sean reconocidos por aquel que murió en la cruz. Y en definitiva, la palabra clérigo regular es el nombre oficial de la congregación, hace referencia a aquel que recibe la herencia. Tenemos que sentirnos nosotros que recibimos una fuerte herencia, no solamente carismática, no solamente por ser teatino, sino la herencia que viene del Hijo, que nos invita a anunciar esta buena noticia. Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio, bauticen. La herencia del Señor es la razón de ser de nuestra vida. Eso es lo que nos hace clérigos. Por otra parte, y para terminar, los invito a ver una imagen posterior. Se trata del año 1758 y es de un teatino, Ignacio Ludovico Bianchi. Nos muestra particularidades de qué sería la vida de un teatino, qué es en definitiva un teatino, cuando nos preguntan qué es lo que hacen, etc. Él dice lo siguiente, mostrando por medio de imágenes, empezando desde arriba a la izquierda, dice mores restituti, es decir, ayudar al otro a restituir, a recuperar los modos, el modo de vida de ser cristiano. Lo podríamos pensar en una moral, pero bien entendido también comprendemos que la razón de ser del sacerdote, también del teatino que es sacerdote, es ayudar al otro a vivir como cristiano, no solo a pensar o estar el domingo en misa, sino a actuar en su cotidiano, en su vida diaria, como un cristiano, como un bautizado. Por otra parte, vemos debajo este teatino con la cruz en mano, que nos dice lo siguiente: heresis profigata, es decir, propagar la herejía, podríamos entenderlo. La herejía tiene que ver con la verdad, y nosotros como cristianos estamos llamados a vivir en la verdad, ser testigos de la verdad, y por eso pedir luz al Señor para poder seguir este camino de la verdad. También el teatino debe acompañar al otro a seguir este camino de la verdad, abrazando ciertamente la cruz, siendo fiel ciertamente a la Iglesia, siendo fiel a las enseñanzas evangélicas y aquello que la tradición de la Iglesia ha transmitido a lo largo de generaciones. Por otra parte, dice veritas propugnata, es decir, propagar la verdad. También está en línea con esto que acabamos de decir, vivir de la verdad, vivir en la verdad. Aparte, arriba a la derecha dice Virginum custodia. Los teatinos solían acompañar a las monjas, esto se refiere a las vírgenes, ¿no? Acompañar a las vírgenes en la dirección espiritual, en la celebración de la misa, etc. ¿Por qué no pensar hoy, en estos días, de acompañar al otro a descubrir su propia vocación, sea varón que mujer? También ese es un camino del que quiere vivir la vida apostólica. Por debajo, un teatino revestido para la celebración de la liturgia dice decor domus Dei, decoro de la casa de Dios. Para el teatino es muy importante la iglesia, el templo de Dios. Es el lugar particular en el que nos encontramos con el Creador. El decoro del culto habilita, genera las condiciones de posibilidad para que yo pueda alabar, glorificar, dar gracias a Dios y también pedirle aquello que necesito. Y si hablamos de pedir lo que necesito, termina este círculo diciendo providencia celebrata, es decir, es aquel que celebra la providencia de Dios, porque el teatino sabe que vive de la providencia de Dios. Si Dios lo llamó, Dios lo envió, Dios tampoco se va a olvidar de él, no lo va a dejar a la deriva. Constantemente estará pensando en proveerlo para aquello que necesita. Por lo tanto, un principio de la vida tatina, la confianza en Dios que provee constantemente. Por último, ya ese siglo 1700 empezaba a ser de gran dificultad, tanto para
las realidades externas, políticas que pasaban en aquel tiempo, como las realidades internas de la congregación. Por eso el padre Bianchi en la parte de abajo donde se encuentra este tronco, ¿no?, donde están al lado los 4 fundadores, pone la siguiente leyenda. De Job, capítulo 14, versículo 7. El árbol tiene esperanza, siendo cortado no deja de retoñar. Hoy los tatinos, que somos pocos, también en aquel tiempo, en un principio, fueron pocos, estamos llamados a vivir ciertamente en la esperanza evangélica, siendo y conscientes que es Dios el que nos llamó para vivir en esta congregación, vivir en esta orden, y seguramente seguirá llamando a más jóvenes que quieran vivir a partir de este carisma y servir a Dios en este carisma, pero viviendo sobre todo con esperanza, sin miedo tampoco a ser cortado, a ser podado, porque de las podas y los dolores que puedan acaecer en nuestro cotidiano, de ahí surgen retoños que dan vida, que purifican el árbol para seguir generando vida, tanto para la vida de la congregación como para la vida de la iglesia. Por lo tanto, si sos tatino, feliz día de este día, que el Señor vuelva a renovar en nosotros el deseo de servirlo en nuestra congregación. Si sos un joven que te estás cuestionando tu vocación, no dudes que este también puede ser un lugar para que vos puedas servir a Dios, a la iglesia y al mundo. Y por otra parte, si también estás escuchando, sos un laico que nos crees, nos apreciás, seguí rezando por nosotros para que, buscando el reino de Dios y su justicia, sigamos creciendo en el servicio del Evangelio y viviendo como vivían los apóstoles.